Buenos días a todos y todas. Hoy estamos en la Biblioteca del Docente en un encuentro entre familias, lectura, escuela, chicos y chicas. Vamos a poder pensar entre todos y todas qué es esto de construir y formar lectores y lectoras. ¿Qué pasa con los chicos y las chicas frente a las pantallas? ¿Estamos leyendo? ¿No estamos leyendo? Pero para eso vamos a ir por la primera pregunta, la pregunta fundamental, que quiere decir ¿qué es leer para cada uno de nosotros y nosotras? En esta presentación tratamos de hacer algunas de esas preguntas que circulan en la sociedad. ¿Es comprender? ¿Es interpretar? ¿Es un hábito? ¿Es un derecho? Y una de las respuestas posibles es esta que pusimos aquí. La lectura es tanto una actividad intelectual como una actividad social. No hay lectura si no hay un otro o una otra que esté dispuesto a escucharnos después de leer. Y no solamente leer cuando tenemos un libro en la mano, sino también cuando escuchamos una historia, cuando nos cuentan una anécdota, cuando después de ver una película, una serie, vienen corriendo quien sea, ¿no? Un amigo, una amiga, un familiar, nuestros propios hijos o hijas, y nos cuentan el argumento. Ahí hay una conversación que va a disparar hacia una enorme construcción de sentidos. Y si hay algo que pensamos, y lo dicen los teóricos, es que leer es construir sentidos. Es construir sentidos del mundo, de las sociedades, de quiénes somos, es construir identidades. Entonces, para pensar en eso un poquito, vamos a hacer una primera lectura. Ahora vamos a leer un fragmento de un texto de Daniel Pennac, que está en este libro que se llama El sentido de la lectura, donde muchos autores, artistas, narradores, narradoras, teóricos, pensaron cómo había sido su primer contacto con la lectura. Y yo elegí este fragmento. Es El lector como destino. Ese año éramos las dos nuevas y los primeros días estábamos solas en los recreos y nos sentíamos bastante perdidas entre tantos compañeros desconocidos a los que los demás nos costaba acercarnos. Pero a las dos nos gustaba leer, así que además de la soledad, enseguida nos unió también la lectura y los libros. Una tarde, mientras volvíamos caminando, mi amiga y yo decidimos crear una biblioteca. Algunos escritores suelen contar que en la biblioteca del abuelo tenían completa la literatura universal y solo era cuestión de abrir una puerta familiar para encontrar a todos los autores. Otros narran visitas frecuentes a un tío en cuya casa las paredes estaban revestidas de libros y a los que siempre tuvimos acceso. Los que tuvimos abuelos sin biblioteca o parientes sin sala de lectura, hicimos en cambio otros descubrimientos, menos privados, y anduvimos de biblioteca en biblioteca para aplacar la sed que teníamos. Eran bibliotecas públicas, escolares, municipales o vecinales, de donde nos llevábamos un libro tras otro, que elegíamos con criterios siempre distintos y muchas veces azarosos. Pedíamos un autor porque le había gustado a un amigo o porque después de recorrer los estantes, un título se imponía al resto. Bueno, siguiendo en la biblioteca del docente, como escuchan a los chicos y las chicas en el fondo, seguimos hablando de qué es leer. Y una de las reflexiones que habíamos traído para hoy tenía que ver con la palabra. ¿Qué significa la palabra para el ser humano? Y este es un pequeño texto de un autor que se llama Jorge La Rosa. El libro se llama La experiencia de la lectura. Y él, en este gran libro que hace como un gran recorrido por la historia de la lectura en la cultura occidental, de alguna manera, pero más allá de la cultura occidental es algo que le pasa a todos los seres humanos, y es que estamos constituidos por la palabra. Somos humanos vivientes de palabras, dice él. Y yo no voy a leer todo, pero hay una parte en donde es interesante pensar que todas las actividades que tienen que ver con nuestra vida
están llenas de palabras y entonces las actividades que tienen que ver con atender a la palabra son de una importancia suprema, uno podría decir, ¿no? Y que esa palabra, que a veces puede ser más chiquitita o puede ser fragmentaria por la vida que tenemos en nuestras casas, por el tiempo que estamos o no con nuestros hijos y nuestras hijas, con cómo nos relacionamos o el tipo de trabajo, si tenemos un trabajo muy en solitario, la palabra siempre está allí. Y entonces, criticar las palabras, elegir palabras, cuidarlas, inventarlas, jugar con las palabras, imponer o prohibir palabras, transformar palabras, no son actividades huecas o vacías, no son palabrerías. Y esto quiere decir que cuando estamos pensando la palabra, estamos pensando también en la lectura. Porque como decíamos antes, leer es construir sentidos. Y hay algo ahí que se pone muy en juego, que tiene que ver con otra cosa, además de leer el código escrito. ¿Podemos pensar entonces, además de leer, en construir diálogos? Bueno, hay otro autor que se llama Said, no me voy a acordar el nombre ahora, pero que dice que uno lee prácticamente solamente para conversar, ¿no? Para ir a hablar con alguien sobre lo que leyó. A veces es un diálogo interno, otras veces es esta conversación que uno va teniendo porque le van surgiendo dudas acerca de qué leyó, cómo leyó, si terminó el libro o no lo terminó, cuánto tiempo tardó, ¿no? Entonces, estas cuestiones sobre el diálogo también ponen en tapete, ¿no? O nos ponen a pensar que fuera de la lectura, en ese acto individual a veces y en la escuela más colectivo, también hay otra instancia, que es la instancia que estamos teniendo ahora, que es el círculo donde hablamos sobre distintas cosas, distintos temas, y que también constituyen una forma de la lectura del otro, de la otra, de la sociedad. Bueno, como para hacer un cierre muy breve, hay algo sumamente importante que tiene que ver con cómo pensamos a nuestras infancias y a nuestras adolescencias. Y en ese sentido es muy importante que seamos muy abiertos. Estamos en generaciones diferentes. Por ejemplo, algunos tenemos hijos de 20, de 15, de 10, que van surfeando distintas formas de leer. Y entonces estas distintas formas de leer tienen que ser incorporadas, porque son los cambios habituales de la sociedad. Y para eso, como familias, es importante reconocer sus experiencias lectoras, reconocer que esas experiencias son valiosas, habilitar espacios para que estas experiencias circulen sin censura, alejándonos de la idea deficitaria, no comprenden. Bueno, tenemos que ir a ver qué es lo que no comprenden, porque no es lo mismo leer literatura, leer cómics, que es una gran forma de la literatura que a veces parece menos importante y sin embargo hay grandes cantidades de géneros dentro del propio cómic o historieta que acercan a los chicos y a los chicos en otras formas de lectura, en la narrativa visual, que también se aprende y se enseña. Entonces, lo importante es asumir esa tarea central de la escuela, de las familias y de la sociedad, de valorar qué es lo que leen los chicos y las chicas, pensar qué leemos cada día cada uno de nosotros y nosotras y meternos en ese juego y saber que hay un montón de lugares a donde podemos acudir. Bibliotecas populares, organizaciones, las casas de nuestros amigos y amigas, compartir en los grupos no solamente cuando pedimos un libro porque lo pidió la docente o el docente, sino también poder pensar que nosotros y nosotras necesitamos hacer circular el diálogo, hacer circular la palabra y hacer circular los libros, en cualquier formato que sea, ¿sí? Entonces, para terminar, les dejamos una pequeña mesa donde no solamente hay libros para chicos y chicas, sino, por ejemplo, libros que pueden ser leídos
por adultos y por adultas y también por adolescentes. Este libro, que está editado por Mágicas Naranjas, es un libro de poemas de Diana Velesi, una de las autoras más importantes de poesía de Argentina, y está editado también para chicos y chicas. Este libro de Eugenia Almeida, que habla sobre la escritura y que implica leer. Un libro de Mina Berry, que es una historieta, una de las más importantes de la Argentina en términos de su construcción en general. Acá trajimos a Juan Ford, que hacía columnas en Página 12 y eran una de las columnas, a mi parecer, favoritas porque recorrían todos los temas, la literatura, el arte, la pintura, y son formas breves, pequeñas de leer. Y esto, por ejemplo, lo leíamos en formato digital. Enciclopedias, libros silentes o libros álbumes, que también es necesario construir una forma de leer. En fin, tenemos gran variedad de formas de acercarnos a la lectura y lo que hoy les proponemos de esta biblioteca del docente es que se acerquen, que acompañen a los chicos y a las chicas y que sobre todo fluya el diálogo en el momento en que se pueda. Cuando se van a bañar, cuando se van a acostar, cuando los llevamos a la escuela, cuando volvemos cansados o cansadas, pero un momento de diálogo seguramente va a llegar y va a hacer que los chicos y las chicas se animen cada vez más a apropiarse de la palabra. Gracias a todos y a todas y gracias por este espacio en la Biblioteca del Docente.